parte mejor, la que no vamos a revelar ni la que le vamos a contar a nadie, pero empezamos con Eduardo, digamos con las noticias. Se cierran los candidatos esta semana, tuvimos una pila de elecciones últimamente. ¿Son una guía esas elecciones de lo que va a ocurrir en la Argentina o simplemente son episodios absolutamente locales? No, yo creo que hay una parte de lo local, pero también son una guía. Si vos haces un análisis de los resultados, vas a encontrar que lo que es la marca Cambiemos descendió en todas las provincias. Ya no la tenemos más. Bueno, ahora se llama Ex-Cambiemos. Ex-Cambiemos. Ex-Cambiemos en todas las provincias disminuyó su intención de voto. Ese es un dato. Después, el hecho de cómo revalidó Schiaretti en Córdoba y cómo ganó Perotti en Santa Fe ayer, son dos de las provincias más fuertes del país, las tiene el peronismo. Quiero decirte, me parece que eso que algunos han llamado en el análisis de hoy, ayer, una ola peronista, algo de eso hay. Entonces, me parece que ahí está el registro. Ahora, después, es cierto que hay, como te diría, cuestiones locales, que se discuten y que no va a ser la discusión nacional. Pero hay otro componente. Como estos peronistas, digamos Perotti, digamos Schiaretti, son peronistas moderados, su mensaje es ambiguo, ¿no es cierto? Entonces esto siempre sirve para que el gobierno haga interpretaciones optimistas que pueden ser, por el cual digan, bueno, el electorado parte del electorado de Perotti, parte del electorado de Schiaretti, en un planteo nacional, no se va a ir detrás de Cristina, se va a ir detrás de Macri. Bueno, es una cosa que se puede especular. Bueno, digamos que Perotti ya dijo que va detrás de Cristina. Sí, sí. Y Schiaretti no va a decir nada, no, pero posiblemente esté más cerca de Macri. No, claro. Inclusive hasta por relación. Es cierto, pero yo te diría que todavía falta. Yo creo que Perotti va a mantener la fidelidad, porque aparte tiene que ver con la estructura de lo que fue su candidatura. Sí. Pero, de cualquier manera, una cosa es estar genéricamente con Cristina y otra cosa es la gestualidad, la forma de interpretar. Eso también pasa en la fórmula Fernández-Fernández. Claro, ahora, ¿es lo mismo eso? Es lo mismo que... Claro, porque Perotti, bueno, estoy con Cristina, ¿significa estar con Alberto también? Mirá, yo creo, vuelvo a decirte, que los líderes provinciales, ante todo su proyecto es afirmarse, ¿no es cierto?, convalidarse y empezar a trabajar. Perotti es un fenómeno nuevo, Schiaretti es un fenómeno antiguo. Creo que hay que pensar que son líderes regionales que van a mantener relaciones reguladas según los intereses que tengan. Además con otro dato. La realidad de las provincias, desde que gobierna Macri, es más previsible, ¿no es cierto? Los fondos han fluido con mayor regularidad, etcétera. Bueno, no están casi ninguna en rojo. Exactamente, que es la época de Cristina. Entonces hay que ver, en el registro de las provincias, está muy claro lo que pasaba en la época de Cristina. Y aparte hay otro componente, que si bien el gobierno está en una situación crítica, hay mucho electorado en Santa Fe y en Córdoba que es anti-K. Entonces eso también buscará su canalización, su representación. No te olvides que ahí fueron los episodios del campo, ¿no es Exacto, cierto? Sí. Bueno, esa zona agrícola, ganadera, lechera, muy rica. No te olvides que Perotti representa una burguesía del interior del país, del sur dinámico. En fin, yo te diría, hay tensiones entre modernizar y retroceder en el peronismo. Y ya que el peronismo, como decíamos en esto que vos no querías comentar, decíamos en off, de alguna manera vuelve a confirmar que es un movimiento político de amplio espectro argentino. Bueno, esas tensiones entre modernización y tradicionalismo o populismo hay que analizarlas bien. Y están representadas en las figuras. Por ejemplo, uno dice Kicillof y del mismo peronismo alguien dice comunismo. Cristina, populismo, Venezuela. Hay connotaciones. Ahora, ¿qué se ha buscado? Ahora, ¿la gente vota por eso? No. ¿Qué se ha buscado? Bueno, ese es un punto importante. Claro que no. Es importante. Yo escribí el otro día, vos tenés lo que llamaban el círculo rojo, vamos a decir los políticos, los empresarios, los analistas, los periodistas,
el 35% de electorado informado. Ese es un mundo donde todas estas cosas pueden importar. Ahora, ¿sabes qué? En el cálculo, a grosso modo, el 65% del restante del electorado, que es el que pone y saca a los gobiernos, tiene bajo nivel de interés por la política y por tanto baja información política y decodifica la política desde sus propias necesidades. Yo decía, esa es la gente, entre comillas, que descubrió el PRO. ¿Te acordás el eslogan? Nosotros vinimos a resolverle los problemas a la gente. Claro, pero ahora resulta que generó como más pobreza. No. Al generar más pobreza, en cierta medida, fabrica peronistas. Y bueno, pero te hay que decir, la gente perjudicada por la crisis y todo, vamos a ver qué es lo que decide. Mi impresión de analista es que va a votar más por razones económicas que por razones políticas. Entonces, diferenciemos los dos mundos. A nosotros se nos va la vida haciendo este tipo de análisis, está muy bien porque la política bueno, es vos no te va apasionante. tan mal, gordito, No, con eso. Tampoco. Pero quiero decirte, apuntemos a los 2/3 del electorado, que son los que van a definir. Pero ahí viene el punto. ¿Dónde coinciden estos dos mundos? En que ese electorado no quiere discusiones ideológicas, lo que vos decías, que quiere que le resuelvan los problemas. Entonces, peleas entre los políticos. Y yo el otro día dije algo y, bueno, viste cómo son las redes. Sí. ¿A quién le importa que Kicillof sea comunista? Que no lo es. Sí. Eso Más, creo que ni siquiera lo fue. No, ni siquiera lo fue. Es un keynesiano. Lo que pasa es que ese tipo de cosas que los políticos se dicen, y bueno, eso hace subir o no sus valoraciones, pero en este grupo la gente va a ir a votar pensando si le va a dar otra chance al gobierno para mejorar la situación o si tiene que optar por la oposición porque siente que o no llega a fin de mes o que su negocio no funciona. Ojo con esto, que es el problema que yo creo que el gobierno tiene que tratar de resolver, que es una coalición que yo llamo invisible entre lo que no pueden comprar y lo que no pueden vender, que ese es el producto de la recesión. Vos fíjate que el malestar está en la gente que camina por la calle, que tiene dificultades para llegar a fin de mes y para consumir, y está también en la burguesía, si se puede llamar nacional. Todas las empresas que fabrican para el mercado interno están en uno de sus peores momentos. Entonces, esto que decía recién Marcelo Bonelli es importante. Es decir, hay que preguntarse qué va a pasar con la economía real, que es la economía de lo que votan. Que no es solamente la del dólar quieto o no quieto, por supuesto. Pero también es la inflación, obvio. Bueno, es la estanflación, en realidad. El lugar donde se junta la teoría económica, las especulaciones, con la gente es la inflación, si llegas a fin de mes y si podés comprar o no comprar. Vos pensá, veamos lo que pasó con los alimentos en un año. Hay alimentos básicos que aumentaron el 100%. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Eso no quiere decir que el gobierno no va a ser reelegido, a lo mejor sí. Pero estas son las cosas que hay que pensar cuando pensamos en quiénes definen las elecciones, no en las cosas que nosotros nos distraen. Ahora, acá tenemos un proceso como de 3 elecciones. Sí. Hasta hace poco decía Cristina, o la gente que estaba con ella, que tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta, sea porque llegaban a 45 o porque hacían una diferencia de 10 puntos. Ahora, Macri, que se avivó de vuelta de repente y merced al aire, al oxígeno que le produce Pichetto, también Pichetto dice, estamos para ganar en la primera vuelta. Hay dos mundos. Hay un mundo de las tácticas, que lo podemos hacer equivalente a las fotos. Y hay un mundo de la estrategia, que lo podemos hacer equivaler a la película. En la foto y en las tácticas, ambos dos jugadores principales han demostrado brillantez. ¿Por qué? Porque primero Cristina generó impacto, se descolocaron todos. Al retroceder un casillero. Al retroceder un casillero. Luego Macri respondió con la misma jugada brillante y generó unos días después el mismo... Perdón, me estás confundiendo. A los dos los consideras brillantes. No, perdón. Táctica brillante. En política es hacer... Vos sabés que vos podés hacer un... Mirá, los jugadores argentinos estamos abundantes de táctica brillante y hace mucho que no ganamos un campeonato. Te quiero decir, podés... Entonces son tácticas brillantes en este sentido, en que descolocan, en que se recupera la iniciativa, etc. Ahora, vamos a ver un poquito más largo. Acá hay una primera cuestión que hay que decir, Roberto. Las PASO están desnaturalizadas. Cuando los Kirchner pensaron las PASO, que la hicieron por sus intereses del momento,
cada espacio político tenía una instancia para dirimir candidaturas en competencia. Esta PASO, como otras anteriormente, consisten en que se vaya a votar ya con la candidatura definida, con lo cual la primera vuelta, en cierta manera, se adelanta, es la PASO, y la segunda vuelta sería la primera. Hay una diferencia, son 2 meses y medio entre la primera y la segunda. Yo te agregaría otra característica más. Yo digo, el 11 de agosto votan los argentinos, el 12 de agosto votan los mercados. Vos conocés eso. Sí, ¿cierto? sí, claro. Hay una predicción que si Fernández gana por una diferencia considerable o gana, va a haber una turbulencia muy grande. Entonces quiero decirte, esa turbulencia, si fuera a ocurrir, ¿qué efecto va a tener en el electorado argentino? La gente se va a asustar. Asustarse quiere decir ir hacia Macri. Asustarse quiere decir me aferro a Cristina porque es ir a la baña. No lo sabemos. Y esta importancia de los llamados mercados tiene que ver con la situación extremadamente endeble de la economía argentina. Yo digo, Argentina es un país atado a un respirador artificial que es el Fondo Monetario. Es una ayuda económica de naturaleza política, porque detrás está Trump. Lo sabemos. Ahora, los mercados financieros internacionales desconfían de la Argentina. Ese es el riesgo país, lo que Argentina tendría que pagar si sale a fondearse. Entonces, la Argentina es un país extremadamente endeble. Ahora hay una paradoja. La gente se puede asustar, pero los políticos, la clase política en su conjunto, sabe que va a tener que negociar con esas circunstancias, con el fondo, ¿no es cierto?, con los fondos. Entonces, eso también es un factor para moderar. Los morigeras, digamos. Exactamente, es un factor para moderar. Yo creo que si suponemos como que todos los grandes jugadores de la política argentina pertenecen al sistema, porque pertenecen, hay una instancia de realismo del que está dentro del sistema que dice, bueno, acá voy a tener que negociar, acá voy a tener que ver, acá voy a tener que maniobrar. Algunos dicen, vos sabés que Cristina frente a eso dijo, no, mejor Alberto que yo, porque no va a haber... Provoca menos... provoca menos, y aparte porque yo no voy a tener la posibilidad de hacer la política que hizo mi marido, digamos una redistribución. Bueno, entonces lo que viene es renegociación, realismo, moderación de un país. Eso con Cristina y con Alberto Fernández y con Cristina. Ahora, ¿con Macri es lo mismo o Macri se vuelve más sensible y decide que se gana haciendo lo que hacía el peronismo, en consecuencia, para seguir en el poder? Voy a avanzar en ese tema. Sí, yo te diría esto. Los llamados mercados y en el estado de dependencia de la Argentina posiblemente tenga que hacer una serie de reformas de las cuales hablaste en el bloque anterior. El problema es que, como dice Bonelli y yo comparto, vas a necesitar generar consenso. Ahora, después, te digo otra cosa más que yo creo, es una hipótesis. El capitalismo argentino es muy particular, ¿no? Otro día, en una conversación, se hablaba de los 2 grandes países de Occidente que hoy tienen problemas y pueden arrastrar a todos los demás. Uno es Argentina, el otro es Turquía. Turquía es más importante como país, obviamente, en su ubicación. Pero estos países tienen unas culturas muy particulares. Entonces vos no vas a borrar así la conciencia de los derechos sociales y civiles que tienen los argentinos y todo el aparato legal que lo respalda. ¿Entendés? Entonces a veces uno mira y dice, bueno, lo que el fondo no transigió en otros países transige en la Argentina. Por ejemplo, dejar que el gobierno obtenga dólares para ponerlos en el mercado, etc. Yo te digo, dependerá del tablero mundial. Argentina no la debemos pensar como un país que va a tolerar un ajuste monetarista de la severidad que tiene, porque nadie lo quiere, ni aún el que lo ejecuta. De modo que vos pensás que a lo mejor el año que viene tengas un año de rigores, pero después vamos a volver a un cauce, vos vas a tener rigores con un gobierno que si no es totalmente peronista, va a ser semiperonista. Eso en el caso de Macri. Claro. Y vos conocés gobiernos peronistas que no reparen en el mercado interno, que no intenten restablecer el consumo.
que lleven adelante un ajuste sin horizonte con filosofía monetarista, yo te digo que puede ser que el peronismo haga una parte de esa, pero va a ir por su otra parte, que es reactivar el mercado interno y darle una alegría a la gente. Perdón, pero si yo no entiendo mucho, bueno, no entiendo mucho y poco tampoco, pero me está diciendo que en alguna medida tanto los Fernández bis y el compañero Macri podrían converger hasta casi en una especie de pacto virtual. Yo estoy diciendo eso porque son dirigentes que tienen que conducir a una sociedad que tiene determinadas características. Por eso es importante también que los grupos más fundamentalistas se la piensen, ¿entendés? Mirando realistamente. Hay gente que quisiera poner a todos los peronistas en un plato volador, hacer así y expulsarlos de la galaxia. Bueno, eso no va a ser posible, ¿no es cierto? Y también hay otros que creen que determinado rigor económico equivale a ser la derecha y también quieren apretar un botón y expulsar a todos. Bueno, vamos a tener que convivir todos y vamos a tener que ver si en condiciones de escasez, entrando a la tercera década del siglo XXI, con inflación en un mes comparable con los países de la región. Yo cuando veo el fútbol argentino y veo el fútbol chileno, el colombiano, veamos el paraguayo el miércoles, veo esa diferencia, cómo nos hemos quedado atrás, pero no solamente en fútbol. Entonces, con esta circunstancia y con esta sociedad, habrá que buscar alguna forma de acuerdo. Esta convergencia secreta, ¿no es cierto?, hacia el centro político virtual, digamos. Y virtual, buscando votantes, no es una mala señal para un país tan dislocado como este. Bueno, yo te voy a dar como una novedad. Sí. ¿Alguna vez Macri y Cristina se reunieron? Ah, bueno. Cuando eran gobierno, o cuando era gobierno Macri. Creo que por lo menos 2 veces. Y eso permaneció En general no se lo contaron a nadie. Sospecho que porque no se pusieron de acuerdo. Bien. Bueno, pero está muy bueno eso. Te doy el vino. Bueno, yo digo para justificar tu teoría. No, bueno, son hipótesis. Hipótesis. La Cabrera que te invita para comer en familia. Bueno, muchas gracias. Y el angelito de la suerte de la casa. Te lo voy a regalar porque ya tengo uno, lo tengo. Así que bueno, pero tenés más de un libro. Dale, también. No. Te agradezco mucho y a ustedes los invito a que pasemos revista, como se decía antes, a una tarea que espero sea medianamente sangrienta, que es una radiografía sobre las figuras políticas que hay hoy en la Argentina. Y lo vamos a hacer con alguien que tiene carácter, personalidad y que podría hablar hasta contestarle a Grabois, por ejemplo, en el mismo estilo. Digo, en el mismo estilo que tenía el padre de Grabois, que es el que heredó todo esto. Pero no voy a introducirme en esa cuestión y sí les anticipo que va a estar Claudio Ramos luego que el caballero se despide de nosotros. Gracias, Eduardo, gracias a vos. Y nos vemos.